Buenos días, ¿cómo están? Bueno, espero que todos estén muy bien. Bueno, la clase que voy a comenzar a grabar ahora tiene como título Sistemas acuáticos y eutrofización. La eutrofización, o contaminación por nutrientes, se ha reconocido ya hace unos años como la mayor problemática de calidad ambiental de los sistemas acuáticos. Bueno, ahora sí. Cuando la humanidad empezó a investigar, si se quiere, a sufrir y a entender el proceso de eutrofización. Y fue hace unas décadas ya, alrededor de los años 60, en la región de los Grandes Lagos, limítrofes entre Estados Unidos y Canadá. Hay uno de esos lagos en particular, estos son realmente sistemas muy grandes. Hay uno de estos sistemas que es el lago Erie, que queda en la costa, que tiene en su costa la ciudad de Detroit, en donde se estableció la primer fábrica de producción en serie de vehículos de Henry Ford. Es una ciudad industrializada, contaminada, pujante desde el punto de vista económico, tanto así de que es la ciudad donde supuestamente se alojaría la existencia de Robocop. Imagínense que eso tiene que ver con cómo el norteamericano medio percibe la realidad de esa ciudad. Bueno, esa ciudad con una población muy grande, de millones de personas, se encuentra alojada aquí en la costa de este lago, el lago Erie. Pueden observar en esta imagen satelital cómo es posible percibir desde el espacio algunas manchas de color en el agua que no son únicas de este lago, pero si ustedes comparan con los otros grandes lagos que aparecen en la foto, ven que ese aspecto lechoso, blanquiciento o al menos diferente del agua de los lagos es mucho más intenso en el lago Erie que en los demás lagos de la zona. Quiere pasar esto. Ahora sí. Bueno, y esto que se percibía desde el espacio, desde la costa del lago involucra aguas verdes, malos olores, mortandades de peces, a una escala que para Uruguay es inimaginable por el tamaño que tiene este lago. Y bueno, la primera pregunta que se planteó fue cuál era la causa de este problema. ¿Qué era lo que pasaba? Que el sistema se volvía hiperproductivo desde el punto de vista biológico. ¿Ah? Porque acá no era un problema de acumulación de sustancias tóxicas que mataran organismos, ¿no? Del vertimiento de sustancias tóxicas, sino que el asunto estaba dado porque eh, los organismos, los seres vivos, particularmente las microalgas y las cianobacterias, ¿no? Organismos verdes capaces de hacer fotosíntesis, dominaban el sistema a una escala inimaginada antes en lagos originalmente de aguas prístinas, aguas cristalinas, y bueno, generaron un conjunto de interferencias muy importante con cualquier uso que el ser humano pensara hacer de estos sistemas. Bueno, estamos en los años 60. En los años 70, en una universidad canadiense de la zona de los Grandes Lagos, en la zona de Ontario, Manitoba, la Universidad de Manitoba, generó una zona de lagos experimentales. Esta zona que es se caracteriza por poseer cientos o miles de lagos, cada una de estas manchitas negras que ustedes pueden ver en esta foto satelital, es un lago, es agua de un lago. ¿Ah? Tienen tantos lagos que los numeran. No los tienen nombrados, denominados, sino que los numeran. Hicieron una serie de experimentos a escala ecosistémica, a escala lago, para tratar de entender
cuál era el factor que estaba generando ese cambio de los ecosistemas hacia sistemas superproductivos eutróficos como había ocurrido en el lago Erie. Uno de los lagos, el 226, tenía o fue elegido en realidad por su morfometría tan particular. Fíjense que es un lago, así está marcado, con forma de 8, con una constricción en la zona media y en ambos lados la dimensión del lago es bastante similar, el lago 226, mientras que el lago 227 era un lago más circular. Entonces realizaron diferentes experimentos, por supuesto que hicieron muchos experimentos en muchos lagos. Desde el punto de vista ético esto puede ser cuestionable, ¿no? Lo que estaban tratando de hacer era repetir el proceso de colapso ecosistémico que había ocurrido en el lago Erie. Pero bueno, desde el punto de vista, ¿cómo decirlo? Ellos tienen el lujo de tener tantos lagos, de poder darse el gusto, entre comillas, de experimentar con ellos, tratar de degradarlos, pero sobre todo como una herramienta para tratar de recuperarlos después. El objetivo, por supuesto, que no es degradar esos sistemas, sino tratar de, en ese momento, entender cuál era el problema por el cual estaban ocurriendo estos problemas de eutrofización en otros lados, ver cuál era el factor desencadenante y el paso siguiente era tratar de recuperar esos lagos y ver hacia dónde se dirigían como ecosistemas, ¿no? Su dinámica que establecía después que ocurrían esos fenómenos. Por supuesto de que estos experimentos han aportado mucho al desarrollo de la ciencia y también de la gestión ambiental de este tipo de problemas. Bueno, les voy a comentar primero el experimento del lago 226. Allí ven una foto aérea mucho más cercana, se pueden ver las dos zonas. Y en esta foto también se puede ver de que durante estos experimentos se generó una barrera. Construyeron una barrera que separaba las dos mitades del lago, justo ahí coincidente con esa constricción media, ¿no? Que hacía que esa barrera fuera relativamente pequeña, y aplicaron productos químicos diferentes de un lado y del otro. El sector más distante, allí en la fotografía, pueden ver de que se modificó, ganó un color verde azulado, típico de una floración cianobacteriana. ¿Y qué es lo que... ¿Cuál fue el componente que agregaron de ese lado del lago y no del lago más cercano acá al observador? Y fue fósforo, el nutriente fósforo. En realidad pusieron nitrógeno de este lado y del otro lado nitrógeno y fósforo y llegaron a la conclusión de que el fósforo era el nutriente que estaba limitando la producción biológica en el lago y al ponerse en mayores cantidades era capaz de disparar una floración o bloom, que son los términos que se utilizan en general para hablar del desarrollo explosivo de una población, de cianobacterias. Ven, acá estábamos en agosto de 1973 y bueno, ya se habían establecido una relación de tipo causa-consecuencia entre el fósforo y las floraciones cianobacterianas. En el otro lago, que era un lago más con forma de circunferencia, era un lago que venía siendo estudiado con múltiples objetivos. Hay una foto allí del año 75. Fíjense que hay un montón de flotadores en el lago, de estaciones de muestreo involucradas. Y bueno, lo que se hizo fue, en vez de poner una inyección muy intensa de fósforo, trató de recrearse lo que podría ocurrir en situaciones normales con un lago, por ejemplo el lago Erie, en donde en vez de ver un pulso único e intenso de fósforo, lo que pasa es que le van llegando pequeñas cantidades de fósforo por lapsos muy largos de tiempo. ¿Tá? Este experimento, fíjense, en 20 años, hasta el año 94, logró reproducir lo mismo que había ocurrido en el lago Erie o en el otro lago con forma de 8 que yo les mostraba. El lago cambió su estructura y su funcionamiento, su estructura biológica y su funcionamiento, y pasó a ser un lago dominado por cianobacterias. Así que
pudieron demostrar adicionalmente de que si bien el fósforo era causante, esto por fenómenos de fertilización, porque en realidad el nutriente lo que está haciendo es fertilizando el lago, haciéndolo más productivo, fenómenos de fertilización graduales, también ocurrían este tipo de fenómenos de explosión biológica, ¿tá? De blooms o floraciones. Bueno, ¿y por qué el nitrógeno? ¿O por qué el fósforo en realidad? Y el fósforo era el nutriente que limitaba el desarrollo biológico. ¿Y qué es un nutriente limitante? Es aquel que controla la máxima cantidad de biomasa en un ecosistema. La biomasa es toda la masa de los organismos presentes. Si no hay nutrientes suficientes, estos organismos quedarán limitados en su desarrollo de biomasa, ¿no? El crecimiento de una población por falta de alimento, por falta de nutrientes, ¿sí? Si hay más nutrientes, habrán más organismos que podrán desarrollarse en el sistema. Y hay uno en particular que es el que se consume primero. De todos los necesarios, hay uno que es el que se consume primero, y ese que se consume primero es el que limita, por más que haya exceso del resto, si no hay suficiente de alguno de ellos, el que se consuma primero, el que en relación está en menor cantidad, es el que limita el desarrollo de los organismos. Imagínense, el fósforo es utilizado para la construcción de ADN, de ARN. Los nucleótidos del ADN tienen un grupo fosfato, cada grupo fosfato tiene un átomo de fósforo. Si no hay fósforo, no se puede reproducir una célula, ¿tá? Entonces el organismo queda limitado en su crecimiento si el fósforo se le consume durante el desarrollo de una población. Bueno, entonces en este punto, en los años 70, estaba claro de que la causa de la eutrofización era el aumento de la carga de nutrientes, que el fósforo era un nutriente limitante particularmente relevante, y se empezaban también a juntar algunas evidencias de que el nitrógeno en algunas situaciones podía ser el limitante y a veces colimitaba con el fósforo. ¿A qué me refiero? A que si le agregaban solo fósforo no pasaba nada, pero si le agregaban fósforo y nitrógeno sí pasaba, sí se eutrofizaba el sistema. ¿Y esto por qué era? Porque los dos estaban limitando en conjunto. ¿Tá? Estaban balanceada la cantidad de fósforo y nitrógeno. Si vos levantabas la cantidad de nitrógeno, el que pasaba a limitar era el fósforo, ¿no? Si estaban los dos balanceados y levantás uno, ya sea el fósforo o ya sea el nitrógeno, el otro que queda abajo pasa a ser el limitante. ¿Tá? Esta discusión sobre si el fósforo solo o el fósforo y el nitrógeno es una discusión que ha estado en la bibliografía desde los años 70 hasta esta década, en donde hay algunas publicaciones con defensores del nitrógeno y detractores del nitrógeno. No hay ningún tipo de duda de que el fósforo es causante del fenómeno de eutrofización. Bueno, estos conceptos que surgieron en la investigación en los años 60 y 70 y que siguieron desarrollándose a posteriori, se vincularon a posteriori con un concepto que es el de estado trófico, que fue desarrollado en este momento hace 101 años por Newman, que clasificaba a los ecosistemas completos en función de sus niveles de nutrientes, ¿tá? Sus niveles globales de nutrientes. En aquel momento no se ponía foco sobre el rol particular del fósforo y o el nitrógeno, sino que se hablaba de nutrientes, y se distinguían los sistemas oligotróficos o pobres en nutrientes, los de niveles intermedios, mesotróficos, y los sistemas ricos en nutrientes eutróficos. ¿Bien? Oligo bajo, contenido de nutrientes pobres, y eutróficos en la otra punta, ricos en nutrientes. Cuando hablas de eutrofización, te estás refiriendo a un proceso en donde el sistema se va enriqueciendo en nutrientes, se va haciendo cada vez más eutrófico. ¿Ah? No quiere decir que llegue a ser eutrófico. Un lago puede pasar de ser oligotrófico a mesotrófico, ese proceso va a ser de eutrofización, ¿tá? Aunque no llegue a ser un sistema eutrófico. Ahora, si esa es la tendencia
el viaje del sistema de ir oligotrófico hacia mesotrófico, si vos no detenés las causas del problema, en algún momento va a llegar a eutrófico. ¿Ah? Y esa es la tendencia en la cual, la de la eutrofización, en la cual en general el hombre empuja a los sistemas acuáticos. Los va enriqueciendo de nutrientes a medida que pasa el tiempo. Eso hace que se generen problemas en la calidad de agua. ¿Bien? Algunas referencias vamos a hacer más adelante sobre eso. La tendencia contraria de recuperación hacia la recuperación en el sentido de que los sistemas con muchos nutrientes pierden sus características, cambian su estructura y funcionamiento y pierden usos posibles por parte del hombre. Entonces, la recuperación desde el punto de vista de la gestión ambiental se habla de la oligotrofización, que es la tendencia contraria, la de disminución del nivel de nutrientes. Y eso se puede dar por la disminución efectiva del nivel de nutrientes o por la inmovilización de los nutrientes presentes en un sistema. ¿Bien? Bueno, fíjense, este es un esquema típico de un sistema oligotrófico de algún sector de este planeta en su hemisferio norte, seguramente por las especies presentes. Yo no las identifico claramente con exactitud, pero esto podría ser Estados Unidos seguramente, y si no es Estados Unidos será Europa. Y bueno, pueden ver que el sistema presenta aguas cristalinas, poca cantidad de productores primarios de tipo macrófitas, esto es plantas o macroalgas, pocos peces, pocas aves. ¿Por qué? Porque están limitados por nutrientes. La comunidad biológica no es capaz de desarrollarse más allá porque hay una limitación por nutrientes. Ahora, si este sistema se eutrofiza y llega a niveles intermedios de nutrientes, mesotróficos, la estructura del sistema cambiará. A ver, disculpen, antes de pasar a mesotróficos, acá tenemos ejemplos de sistemas oligotróficos, aguas completamente cristalinas. Las aguas de este tipo de lagos, de las zonas montañosas, en general son lagos históricamente muy nuevos, con poblaciones muy reducidas humanas en su entorno. Geológicamente son muy nuevos, por lo tanto han tenido poco tiempo, pocos miles o decenas o centenas de miles de años para recibir nutrientes de sus cuencas, en donde no hay además actividad agrícola. ¿tá? Las aguas son cristalinas, fíjense que no se percibe una sola planta acuática. ¿Y eso por qué es? Porque no hay nutrientes suficientes. Están viviendo prácticamente en agua destilada. De este tipo de sistemas no estamos acostumbrados en Uruguay, salvo si consideramos las aguas abiertas del océano. ¿Sí? El océano abierto es un sistema, por definición, oligotrófico, con muy bajos niveles de nutrientes. ¿Por qué? Porque después que los nutrientes que llegan ahí por deriva, por viaje desde los continentes, son consumidos por los organismos, se transforman en partículas, tienen una mayor probabilidad de decantar por gravedad hacia el fondo y ser retenidos, perdidos en el fondo del océano. Y eso va pasando con todo lo que llega y es utilizado, en algún momento se hunde y se pierde. ¿tá? Entonces se va deprivando, se va haciendo cada vez más pobre el nivel de nutrientes del océano abierto. Un sistema mesotrófico. Voy a poner de vuelta la imagen de oligotrofia típica. Fíjense, pocas plantas, pocos peces, pocas aves. Vamos al mesotrófico. Más cantidad de plantas, más cantidad de peces y de organismos en general. Mayor cantidad de aves. ¿Sí? Son sistemas desde el punto de vista biológico más diversos. ¿Por qué? Porque hay más nutrientes y más capacidad de producción de alimento y de soportar una red trófica. En un sistema eutrófico, los productores primarios pasan a dominar el sistema. Hay tantos nutrientes disponibles que se desarrollan de una forma exagerada, desproporcionada. Por lo tanto, si bien hay mucha biomasa en el sistema,
hay algunos componentes que se ven muy afectados. Unos se ven muy favorecidos, ¿no? Los productores primarios capaces de vivir en estas condiciones se ven muy favorecidos. Las aves que se alimentan de estas plantas, por ejemplo, se ven muy favorecidas, como los patos, ¿tá? O algunas especies de patos, para usarlas como ejemplo. Pero imagínense que para los peces que viven en el sistema, se van a ver sometidos a altísimos niveles de oxígeno al mediodía, cada día. ¿Por qué? Porque hay gran biomasa fotosintética y una disminución o una ausencia de oxígeno durante la noche, porque toda esa biomasa de productores primarios que genera oxígeno durante el día va a consumirlo durante la noche. ¿Ah? Y esa biomasa empieza a acumularse, esa necromasa, la biomasa muerta de esas plantas empieza a acumularse porque como el oxígeno falta en algunos momentos, los mecanismos de descomposición son menos eficientes. Entonces, a medida que pasa el tiempo, el sistema crece en nutrientes, crece en biomasa, crece en necromasa, ¿no? Biomasa muerta, y los eventos de anoxia, esto es que no hay oxígeno en el sistema, se hacen cada vez más intensos, y hay muchas especies de peces que no son capaces de resistir esas condiciones, y aunque tengan suficiente alimento, no van a poder estar presentes. Entonces, las especies que no son tolerantes, las que son sensibles a estas condiciones, son eliminadas del sistema y tienen un particular desarrollo las especies que son capaces, por ejemplo, de respirar oxígeno atmosférico, como algunos bagres que son capaces de tragar una burbuja de aire, ¿no? Subir hasta la superficie, tragar una burbuja y respirar a partir de ahí, obtener su oxígeno a partir de ahí. Imagínense que ustedes van a elegir, son operadores de una planta de potabilización de agua. ¿Qué tipo de lago? Si ustedes les dieran para elegir un lago mesotrófico, uno eutrófico y uno oligotrófico, ¿cuál sería el lago que elegirían en función del trabajo y del costo que tendrían para potabilizar esa agua? A ver, fíjense, un oligotrófico, el agua parece tener pocas cosas, seguramente sea mucho más sencillo y económico el proceso de potabilización de acá, de acá. No hablemos de agua salada, que eso ya es otra historia para potabilizar. El mesotrófico es un sistema en donde sus aguas en general tienen buena calidad. Y un eutrófico la cosa se complica. ¿Ah? Este tipo de problemas en Uruguay ya los conocemos lamentablemente desde los últimos años, y en Maldonado en particular saben cuál ha sido la situación de Laguna del Cisne, de Laguna del Sauce en el 2015, ¿no? Y este año también hubieron varios problemas de floraciones cianobacterianas tóxicas por el proceso de eutrofización. Bueno, sistemas eutróficos típicos son los sistemas urbanos, los lagos urbanos. Este es el lago del Parque Rodó, Montevideo. Ya solo con pararse en la costa y ver el color del agua, la persona que estudia esto puede tener una idea clara de cuál es el piso del contenido de fósforo del agua. ¿Ah? Esto no es un sistema de agua cristalina, es un sistema productivo. Esto verde que yo estoy viendo en el agua es clorofila A. Más aún, este color verde turquesa involucra la presencia de ficocianina. Eso quiere decir que el fitoplancton que está presente incluye o está dominado por cianobacterias que tienen ese pigmento verde azulado típico. Esto es Laguna Blanca en la zona de manantiales en Maldonado. Es un sistema utilizado para suministro de agua potable y si bien ha tenido floraciones fitoplanctónicas y cianobacterianas que han generado problemas e interferencias en el sistema, en la planta de potabilización, también tiene algunos sectores, o ha tenido algunos sectores, fuertemente dominados por plantas acuáticas. Imagínense, estas son plantas, en general, son plantas con flor, son angiospermas, plantas superiores con flor. Uno tiende a clasificarlas como algas, pero en realidad estas son plantas acuáticas. Y estas plantas acuáticas se desarrollan
por miles de toneladas en el sistema. Imagínense que luego un verano con fuerte crecimiento, a medida que baja el nivel del agua por consumo, estos sistemas, estas masas de plantas tienden a descomponerse y a generar sustancias que dan mal olor y mal color al agua y que generan grandes interferencias en los procesos de potabilización. Todos estos son ejemplos de sistemas eutróficos. Si yo me paro en la costa del sistema y veo esta biomasa de plantas y de macrófitas, esto solo puede ser posible si hay altos niveles de fósforo en el sistema, si hay altos niveles de nutrientes que sustenten el desarrollo de estas toneladas y toneladas de plantas. Esta foto es de la laguna, una de las 3 lagunas encadenadas del sistema de Laguna del Sauce, que se llama Laguna del Potrero, y en este sector es que se recibe al arroyo de Pan de Azúcar. ¿Ah? Y esta es la Laguna del Diario, aquí en la entrada de Maldonado por la Rambla. Esta foto es del año 2006 y nosotros captamos justo, estábamos desarrollando un proyecto en ese sistema, captamos justo el momento en donde el sistema llegó a un nivel de eutrofización tal en donde pasó a estar dominado por plantas acuáticas, por macrófitas. ¿Ah? Hasta ese momento era un sistema de aguas abiertas, con buena calidad de agua, la gente iba a bañarse, a navegar, y en el verano del 2006 el sistema se transformó en esto que ven acá. Acá pueden ver varios sectores más alejados que involucran el surgimiento. Aparecen como las puntitas de las ramas de algunas plantas de una especie en ese sector de Meliophyllum. Por lo tanto, algunas plantas acuáticas flotantes libres, como estas rojas de acá, que es un pequeño helecho capaz de fijar nitrógeno porque tienen simbionte dentro de una cianobacteria y fijan nitrógeno atmosférico, ya dejaron de ser arrastradas por el viento porque esas plantas sumergidas que se encontraban abajo impedían su desarrollo en el sistema y que el viento las eliminara hacia afuera. ¿Ah? Y también hay otros organismos que son, ahí sí, microalgas filamentosas que generan estas estructuras amarillentas, ¿ah? Que cubren gran parte de la superficie del lago. Empezaron a tener un refugio en la superficie del lago. ¿Ah? Bueno, la Laguna del Diario ha sido un ícono en todo este problema de eutrofización en el Uruguay porque está en la entrada del mayor balneario. Y bueno, ha mostrado, fíjense, esto hace 14 años, y ha mostrado cómo estos procesos están ocurriendo en estas épocas e involucran fuertes costos de gestión ambiental de estos problemas. Si uno no quiere tener este lago en este estado, o peor, si uno lo deja derivar, va a acumular aún más la cantidad de biomasa, se va a colmatar, va a generar interferencias de malos olores en el agua, puede llegar a afectar el agua de la playa cercana. Y bueno, en fin, no es una buena carta de presentación para un balneario como Punta del Este. Por lo tanto, los vecinos en un principio, algunos inversores privados y la Intendencia se han organizado para hacer cosechas mecánicas de este lago temporada tras temporada, lo que tiene un costo millonario si uno piensa el tiempo que ha pasado y todas las campañas de cosecha mecánica que se han hecho de las plantas. ¿Y por qué tienen que repetirse esas cosechas? Y porque los nutrientes mayormente están acumulados en los sedimentos del lago y por más de que uno saque las plantas, sigue habiendo nutrientes más que suficientes para su nuevo crecimiento. Bueno, fósforo. Hablemos del fósforo. ¿De dónde viene el fósforo? Mate largo, sepan disculpar. Si me empiezo a secar, me tranco más todavía. Bueno, yo les contaba de que la investigación sobre este proceso de eutrofización se hizo muy fuerte en los años 60 y 70, en Estados Unidos y en Canadá particularmente, donde percibieron que esto era un grave problema y que era capaz de repercutir a una escala como la del lago Erie, que era un lago monstruoso de cientos de kilómetros de largo. Y bueno, la primer causa que se propuso del proceso de eutrofización
fueron los detergentes. Los detergentes de origen urbano, humano y urbano, particularmente en el caso del lago Erie y de la ciudad de Detroit, se fabricaban de forma que gran parte de su contenido era fósforo. No sé cuántos de ustedes tendrán conocimiento de cómo funciona un jabón, pero un jabón es un ion molecular que tiene una cabeza polar y una cola larga apolar. Esa cola larga es capaz de asociarse a las grasas, a las cosas que no se disuelven en agua, a partículas, y la cabeza polar es capaz de interactuar con las moléculas de agua que son polares, que no tienen una carga neta, pero tienen una separación de cargas interna que le permiten asociarse a las cosas cargadas. Entonces, imagínense si uno tiene una partícula de grasa, de algo que no se disuelve, esas moléculas de jabón interactúan con sus colas apolares alrededor de esa grasa y hacia afuera en esa algo así como una esfera que se genera alrededor de cada partícula, quedan expuestas las cabezas polares que interactúan con el agua y hacen que se solubilice, se emulsione en realidad las partículas que no eran solubles y se pongan en suspensión en el agua. Son grandes arreglos moleculares que hacen que cosas que no interactuaban con el agua pasen a ser disolvibles en agua. El proceso no es de disolución, ¿no? Es de emulsión, pero provocan eso. El tema es que esa cabeza polar se diseñaba químicamente utilizando un grupo fosfato que tiene fósforo. Por lo tanto, esos jabones con fósforo que se utilizaban por millones de personas por muchos años en las ciudades, en las costas de los lagos y que eran vertidas a los lagos, lo que estaban haciendo era fertilizando el lago con fósforo. ¿Bien? Y muchas veces yo recuerdo ya hace muchos años que se hacía mucha propaganda de que los detergentes eran biodegradables, ¿no? Entonces no había ningún problema porque eran biodegradables. Bueno, fantástico. Sí, de esto que estamos hablando eran biodegradables, pero generaban un problema que era la eutrofización de los sistemas acuáticos que recibían este tipo de detergentes. Ya en el año 73, y en función de estas investigaciones, Canadá fue el primero en prohibir los detergentes con elevados niveles de fósforo y se planteó un límite de que no podían exceder el 2,2% en peso, ¿no? Porque antes llegaban al 16% en peso. El tema es que aún controlando los niveles de fósforo en los detergentes, estos problemas no dejaban de ocurrir. A ver, ¿a qué me refiero? En zonas rurales en donde no se usaban detergentes, estos problemas también ocurrían. O sea que podía ser un problema los detergentes, sí, seguramente contribuyeran al problema, pero no eran el único problema. Bueno, disculpen que tengo un problema de batería, lo voy a resolver igual. Listo, resuelto. Bueno, y también hace unas décadas, en aquellos tiempos, y en una zona cercana en el espacio al lago Erie, relativamente cercana al lago Erie y a la Universidad de Manitoba, donde ya les comenté, había una estación experimental denominada de la cañada de Havard Brook. En realidad, esta zona era una zona de experimentación forestal de los Estados Unidos, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, que estuvo allí establecida a partir de 1955. Todavía existe y ha generado mucho conocimiento. A los que le interesen, los invito a visitar su página. E involucraba un sector relativamente montañoso, elevado, del territorio, en donde existían varias microcuencas que drenaban hacia el mismo arroyo. Bueno, y estos estudios en el año 1967, una serie de estudios realizados aquí, fueron publicados en realidad en el año 1967 en la revista Science, que es una revista
luego de Nature, la segunda revista con mayor nivel de impacto en lo que tiene que ver con bibliografía científica a nivel internacional, son revistas centenarias. Y bueno, hubieron dos investigadores responsables de los experimentos realizados allí en esta estación experimental, que fueron Borman y Likens, que publicaron este artículo que establecía en donde figuraba como título el ciclaje de nutrientes, ciclo de nutrientes, decían: pequeñas cuencas pueden proveer información invaluable sobre los ecosistemas terrestres. Esta es una foto aérea bastante antigua de la microcuenca experimental. Pueden observarse en algunos sectores algunas intervenciones que se generaban, ven aquí o aquí, vamos a verlo en otra foto, ahora a continuación. Bueno, ¿cuáles fueron algunos de los planteos de estos investigadores? Primero, que la hidrología define los límites del sistema de una forma natural. ¿Está? Una cuenca está dada por un punto en el territorio hacia el cual drena, o sea, es toda la superficie del territorio que drena hacia un punto, drena sus aguas, las que llueven en ese territorio, drena hacia un punto de fuga, de salida. ¿Ah? Por lo tanto, la hidrología define los límites del sistema, porque es la que está generando los mayores flujos de materia y energía en el sistema, es el agua, que proviene de la precipitación. ¿Ah? Y los límites del territorio, las divisorias de agua, son las que establecen desde dónde ocurren los flujos, y las pendientes es hacia dónde se dirigen los flujos. ¿No? Se estableció entonces que la hidrología define los límites del sistema y que la cuenca hidrográfica es la unidad funcional de un ecosistema. Fíjense, acá son dos sectores correspondientes a los que yo les marcaba recién en la foto, pero una foto más moderna y cercana, y pueden ver cómo algunas pequeñas microcuencas, como esta, o esta de aquí, o esta de aquí, o esta de aquí, fueran desmontadas, y por supuesto que fueron desmontadas en distintas fechas. La del más a la izquierda tiene un desmonte más reciente respecto a cuando fue tomada la foto, y pueden ver cómo la cobertura vegetal modifica mucho las características del agua que es transportada en los sistemas. Fíjense lo que es la erosión en el ecosistema con un reciente desmonte a la izquierda de la foto. Puede verse el color de la tierra, digámoslo así. ¿Sí? Bueno, la segunda conclusión de este trabajo, Borman y Likens, del año 67, es que, fue que las actividades de la cuenca van a repercutir tarde o temprano, directa o indirectamente, aguas abajo. ¿Tá? Y ese vínculo se da por el flujo de agua en el ecosistema. Y el tercer punto, bueno, lo de aguas abajo es muy claro, ¿no? El motor aquí es la gravedad. El tercer punto, si bien acá no sé por qué no aparece el punto 3, es que existe un fuerte acoplamiento del ciclo biogeoquímico de diferentes elementos con el ciclo biogeoquímico del agua en el sistema. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el agua es el motor del movimiento, del flujo, de toda la materia, o de prácticamente toda la materia de energía en el ecosistema, o de la mayor parte de la materia de energía en el sistema. Por lo tanto, es motor del flujo de carbono y de nitrógeno y de fósforo y de todos los demás nutrientes del ecosistema. ¿Sí? Por lo tanto, hay un fuerte acoplamiento entre los ciclos de todos los elementos con el ciclo del agua. Y aquí sí aparece el tercer punto planteado en este artículo, que se refiere a que el ciclo de nutrientes es el proceso funcional principal de los ecosistemas, que se encuentra asociado al agua y que a la escala en donde los límites naturales existen es la de cuenca hidrográfica. Este estudio, si bien es previo al de la área de lagos experimentales de la Universidad de Manitoba del año 73 u otros posteriores, es totalmente complementario y bueno, permite entender que las consecuencias que alguien lee en un sistema acuático, las consecuencias de eutrofización,
se vinculan con todas las actividades que se desarrollan en el territorio que drena hacia ese sistema acuático. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la moraleja de esto? Que no es necesario o imprescindible que las causas de los problemas de eutrofización estén dadas por vertidos puntuales, específicos y urbanos hacia los sistemas acuáticos. ¿Ah? No es necesario que yo esté vertiendo un detergente directo a un sistema acuático. Yo puedo estar a muchos kilómetros de un sistema acuático, puedo estar generando acciones, actividades en el territorio, ¿tá? Y el agua se va a encargar de drenar las sustancias que yo utilizo en mi campo y hacerlas llegar kilómetros abajo a los sistemas acuáticos. Más tarde, en cantidades diferentes, no quiere decir que todo lo que yo use termine en los sistemas acuáticos, pero se va a encargar de transportar al menos una parte de eso y hacerlo llegar a los sistemas acuáticos más abajo. Y por lo tanto, las consecuencias de la actividad en el territorio van a ser diferidas en el tiempo y diferidas en el espacio. Por lo tanto, las causas de la eutrofización y sus consecuencias pueden ocurrir en momentos y en lugares diferentes. Lo que yo hago hoy, seguramente hoy no impacte en los sistemas acuáticos de mi región, pero sí lo hará en el futuro. Y esto es una de las grandes dificultades que tiene el proceso de eutrofización. Muchas veces cuando uno detecta la eutrofización de un sistema acuático, las causas fueron pretéritas, ocurrieron hace años o se dan por el acumulado de muchos años. Pero no es que yo pueda ir y encontrar el causante ahora y decirle, mire, es usted el problema, yo lo voy a multar. No. El problema que existe en el sistema acuático tuvo una causa que se dio antes en el tiempo. Y además es un fenómeno acumulativo, porque al nivel de fósforo que se llegó hoy es porque hubieron vertimientos de fósforo en la cuenca que se fueron acumulando y siendo transportadas hacia el lago, y acumulando y siendo transportadas, y a medida que pasaron los años fue subiendo el nivel de fósforo. ¿Tá? Y es aditivo en el sentido de que si yo aporté un poquito y B aportó otro poquito y C otro poquito y otro, tiene un efecto acumulativo, ¿sí? Bueno, entonces, estas tres o cuatro experiencias que yo les comenté hasta ahora, del norte de Estados Unidos, del sur de Canadá, particularmente, han sido hitos fundamentales en la comprensión de cómo funciona la corteza terrestre, la superficie de la corteza terrestre, cómo el agua y los nutrientes circulan asociados y cómo eso ha generado en los últimos años, en las últimas décadas, problemas de calidad de agua. Ahora, este proceso de eutrofización, de enriquecimiento de los lagos, es un proceso natural. Los lagos, a medida que envejecen, van a ir aumentando su carga de nutrientes, aún sin ningún tipo de actividad humana en su cuenca. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, a medida que le llegue agua, le va a llegar agua que no es destilada, tiene nutrientes, tiene fósforo, ¿de qué? Del lavado o del barrido que hace esa agua de lluvia en la cuenca y que arrastra hacia el lago, y a medida que pasa el tiempo, el sistema se irá haciendo más eutrófico, se irá eutrofizando. Ahora, ¿por qué estos problemas de eutrofización a escala global tan importantes llegaron en el siglo XX? Y porque el hombre ha sido capaz de acelerar este proceso, acelerar muchas veces este proceso, y por lo tanto se habla de eutrofización antrópica o eutrofización cultural. No estamos hablando de un proceso de ritmos naturales, de transporte de nutrientes en la corteza terrestre, sino que estamos hablando de flujos acelerados de nutrientes. El hombre ha sido capaz, y hoy en día está demostrado, seguramente en esta presentación no lleguemos a ver las evidencias más modernas de la última década, o a partir del 2008, pero es muy claro hoy en día que el hombre ha sido capaz de modificar los ciclos biogeoquímicos de algunos nutrientes a escala global muy significativamente, particularmente el nitrógeno y también el fósforo. ¿Bien? Fíjense, tanto ha sido así
que el hombre ha sido capaz de acelerar estos procesos en las últimas décadas, es que esto ya ha dejado una señal muy clara en los registros geológicos a escala global. ¿Ah? Fíjense, acá tenemos 15.000 y algo de años de historia en el eje de las X, en el eje horizontal, y tenemos algunos parámetros, algunas variables que se modificaron en el tiempo en los ejes Y de cada una de las gráficas. Arriba del todo es el nivel del mar. Fíjense que hace unos miles de años que el nivel del mar no varía mucho. Ahora parece haber una tendencia al incremento muy reciente, pero en esta gráfica, esto es un artículo del año 2000, perdón, del 2008, con información hasta el año 2000. Se planteaba con una pregunta si el nivel del mar se estaba incrementando o no, pero parece haber sido muy estable durante varios miles de años. La temperatura global también parece haber sido muy estable después de la última glaciación, que se marca allí como una... está el comienzo del Holoceno, ¿no? De la era que vivimos hasta hace muy poquito, y que este trabajo ha sido uno de los pilares para fundamentar de que ya no vivíamos en el Holoceno. Fíjense que la temperatura global ha sido bastante estable durante miles de años, pero en los años más recientes hay un incremento bastante significativo de corto plazo, de gran magnitud para el poco tiempo que involucra. Ven al final, bien a la derecha, en lo que tiene que ver con temperatura, puedes ver la modificación, el incremento de la temperatura, y si continuase la tendencia, ¿qué estaría pasando acá? ¿No? Y esto es lo que se habla hoy en día de calentamiento global. ¿Cómo se justifica este aumento de la temperatura global? En un aumento, disculpen, que por alguna razón pasé para adelante, en un aumento del anhídrido carbónico atmosférico en función de la pérdida de biomasa vegetal de la superficie terrestre y la quema de combustibles fósiles particularmente. Fíjense que el contenido de CO2 en los últimos miles de años fue muy estable y ha habido un cambio muy rápido. Esto se ha monitoreado, hay unas estaciones de calidad de agua a nivel global que están en la isla de Hawái, que vienen hace décadas monitoreando niveles de CO2 y otras sustancias en la atmósfera, lejos de las grandes ciudades, imagínense en el medio del Océano Pacífico, y esto es muy claro, se ha detectado claramente un aumento sistemático, sostenido, de la concentración de anhídrido carbónico en la atmósfera. Pero fíjense con el penúltimo de los parámetros, es la tasa de denudación antrópica. Esto es, hablando en criollo, pérdida por erosión. ¿Está? Pérdida por erosión. Fíjense, el incremento de esta tasa de pérdida de material particulado de suelo hacia el océano y transportado por el agua es muy, muy importante hace pocos miles de años. Y bueno, ¿y qué se ha dado en estos pocos miles de años que no haya pasado antes? Y se ha dado nuestra presencia en números suficientes, ¿no? La presencia de nuestra especie en números suficientes. Fíjense lo que es el crecimiento poblacional, que es la última de las gráficas, el crecimiento poblacional humano, ¿no? Que hemos llegado a muchos miles de millones de personas a esta altura. En el año 2000 eran unos 6-7 mil millones, o algo por el estilo. Esta tasa de denudación antrópica de la penúltima gráfica es la que establece un registro sedimentario claro en las zonas en donde se reciben esos sedimentos erosionados y se acumulan. Y lo que han dejado un registro lo suficientemente claro, un registro geológico lo suficientemente claro, como para poder definir una nueva era. Nosotros estamos viviendo una nueva era que ahora la vamos a denominar. Les recomiendo este sitio que se llama antropoceno.info en inglés, ¿tá? Que muestra cómo en las últimas décadas esta especie ha sido capaz de acelerar una serie de procesos a escala global, como por ejemplo, a ver, les voy a mostrar en las gráficas azules y verdes de la derecha,
el dióxido de carbono atmosférico, el óxido de nitrógeno, el metano, el ozono estratosférico, la temperatura superficial, la acidificación oceánica, la captura por pesca de peces marinos, la acuicultura de camarones, el nitrógeno costero. O sea, son todos grandes aceleraciones, y así se han denominado, la gran aceleración, que ha ocurrido en los procesos a escala global y que tienen como motivo la actividad humana. ¿Tá? Atrás de todos estos incrementos, el motor primario es el incremento poblacional humano, que es la primera de las gráficas anaranjadas y rojas de la izquierda arriba. Pueden ver también, ya que estamos hablando de eutrofización, lo que ha sido la utilización del agua dulce y el consumo de fertilizantes. Acá estamos hablando de problemas ambientales de sistemas acuáticos asociados a fertilización. Y más allá del uso de fertilizantes, que sabemos, ya comentamos de que era relevante, eso no nos permite justificar la magnitud de los procesos de fertilización, y sin duda alguna el consumo de fertilizantes y la actividad agrícola ganadera han sido el gran motor de la eutrofización en todo el mundo. ¿Ah? Y eso es un fenómeno que es relativamente nuevo a escala global y tiene, a partir de los años 60 y la Revolución Verde, su gran empuje. Y fíjense, en los años 60, ¿cuál era la idea? Producir más alimentos y eliminar las hambrunas a nivel mundial. ¿Qué era necesario hacer para poder lograr producir más alimentos? Darle a los cultivos más de lo que necesitaban, más de lo que les hacía falta, lo que limitaban su desarrollo, y eso que es fertilizantes. ¿Cuáles? Nitrógeno y fósforo. ¿Qué pasa? Si una pequeña cantidad de esas grandes cantidades de nitrógeno y fósforo que se usan como fertilizante en el campo, si una pequeña cantidad llega a los sistemas acuáticos, es suficiente para eutrofizarlos. Bueno, esta propuesta de que hicieron algunos científicos a partir del año 2000, de que nosotros ya, por la magnitud de los cambios que habíamos generado en nuestro ambiente, ya no podíamos considerar que vivíamos en el Holoceno, y que esos cambios habían dejado un registro geológico necesario para poder definir una era, pero suficiente para poder identificarla durante el resto de la historia de la Tierra, en el registro geológico. Se empezó a discutir, se propuso y se empezó a discutir el cambio de la denominación de la era en que vivíamos a antropoceno. Antropo, hombre, es la era del hombre. Esto ha tenido una discusión de algo más de 15 años en la comunidad científica. La Comisión Científica de Estratigrafía del Cuaternario de la Asociación Internacional de Geología, seguramente se llama un poquito diferente a los que yo les digo, pero bueno, fue eso. Recién el año pasado fue capaz de votar definitivamente esta propuesta de definir al antropoceno como una nueva era y decir que ya estábamos viviendo en el antropoceno. Y bueno, esto se aprobó y se dio una fecha de comienzo para el antropoceno en el entorno de los años 50, 1950. ¿Por qué? Porque allí hubieron una serie de pruebas atómicas a escala global que generaron un derrame de isótopos radioactivos en toda la Tierra, que hoy en día pueden ser medidos en muchos lugares del mundo y datados. O sea, esa capa de sustancias radioactivas que recubre toda la Tierra, que es muy poquito, pero que puede ser perfectamente medida con instrumentos científicos, puede ser identificada como el comienzo del antropoceno, ¿no? Asociado a altas tasas de denudación antrópica, erosión, cambios a nivel global de los ciclos biogeoquímicos de nutrientes, etc. Este es un cartel. Este formato de cartel, este diseño, es el que da la bienvenida a la ciudad de Las Vegas, en Estados Unidos. Que dice, bienvenidos a la fabulosa Las Vegas. Entonces modificaron este cartel hace unos años. Dice, bienvenidos a la fabulosa era del antropoceno. Y ahí estamos, desde hace muy poquito. Si bien hace
Hace 20 años que se discutía, recién el año pasado se aceptó de que el Antropoceno era la era que estamos viviendo ahora, ya no estamos más en el Holoceno. Esta es una imagen de Nature, que es la revista más reconocida, la revista científica más reconocida a nivel mundial. Es una publicación de 2015, cuando esta discusión se estaba dando, no estaba resuelto. Y bueno, pueden ver el título de este artículo, que se llama La edad de la humanidad. Bien, este es el grupo, esta es la página del grupo de estratigrafía del Cuaternario que pueden explorar, y ahí está cómo se realizó la votación. Esta imagen es previa a esa votación. Cuáles fueron las mociones que fueron puestas a votación y cuántos votos sacaron cada una, y si bien habían detractores muy fuertes, la aprobación de esta moción, por supuesto, de que fue arrasadora en función de las evidencias que se habían acumulado casi por 20 años. Bueno, muy bien. Estamos en el Antropoceno. Hemos sido capaces de acelerar muchos procesos y de modificar muchos cambios que van a tener su huella en la estratigrafía, en la geología del planeta, de aquí hacia el futuro. Y en función de eso, hemos definido que vivimos en una nueva era. Esta Tierra vive una nueva era y nosotros vivimos en ella, que se llama Antropoceno. En el año 2008, en función de esta discusión que se estaba dando, otros investigadores plantearon el nuevo concepto, el de límite planetario. Hace un rato hablábamos de nutrientes limitantes. Bueno, acá se empezó a hablar de límites planetarios. Los límites planetarios definen un espacio operativo para la humanidad seguro, basada en los procesos biofísicos intrínsecos del planeta que regulan la estabilidad del sistema Tierra. Lo voy a leer de vuelta. Los límites planetarios definen un espacio seguro operativo para la humanidad basado en los procesos biofísicos intrínsecos del planeta que regulan la estabilidad del sistema Tierra. Creo que ahora quedó un poco más clara la traducción. ¿Esto qué quiere decir? Y es, bueno, si estamos hablando de seguridad para la humanidad, estamos hablando de vivir en este planeta y estamos hablando de hasta dónde nuestra actividad nos puede llegar a jugar en contra. ¿Ah? En el 2008 se hizo un primer planteo de límites planetarios. Muchas de las cosas se quedaron como signos de preguntas. ¿Ah? Y en el 2015 se actualizó este concepto, que es esta imagen que yo les presento acá. La publicación del 2008 fue de Rockström como primer autor, la del 2015 fue de Steffen como primer autor. Y fíjense que aparecen en la lista en rojo. Esto quiere decir, ¿en rojo qué significa? Que están más allá de la zona de incertidumbre y que hay un alto riesgo. Ya estamos fuera de la zona segura para nosotros mismos, para la humanidad. Las formas en que manejamos los flujos biogeoquímicos de fósforo y nitrógeno. ¿Está? Así que acá no solo nos dice de que hemos acelerado el consumo de nutrientes como fertilizantes, sino que también nos dice de que hemos pasado los límites de lo seguro para nosotros mismos. ¿Sí? No voy a hacer una referencia a todos los conceptos por un tema de extensión, a todos los conceptos que aparecen en esta gráfica, pero el otro que aparece en rojo, con una sigla, habla de la cantidad de extinciones de especies por unidad de tiempo. ¿Está? Y ahí ya también se ha demostrado de que somos un factor de extinción biológica masiva, a la escala de las grandes extinciones masivas que ha ocurrido en la Tierra antes, como cuando ocurrió el fin de los dinosaurios. ¿Tá? Y después hay otras cosas que todavía tenemos paño para maniobrar, como la acidificación oceánica o la disminución de la cantidad de ozono estratosférico, ese tipo de cosas, y otras que estamos en una zona de incertidumbre, amarillo.
¿tá? Y va aumentando el riesgo. El problema es que las tendencias son claras, van en el mal sentido, ¿tá? Como el cambio del uso de la tierra. Cuando hablamos de eutrofización, gente, estamos hablando de nitrógeno y fósforo en particular. ¿Y por qué la eutrofización llega en el año 2000, o en el siglo XX en realidad? ¿Por qué llega en el siglo XX? Llega en el siglo XX porque hemos sido capaces de alterar los flujos de fósforo y nitrógeno a una magnitud que era desconocida hasta ese momento. Y eso tiene consecuencias, tiene externalidades ambientales, ¿no? No se usa el nitrógeno y el fósforo para contaminar los sistemas acuáticos. Ese no es el objetivo, pero esa es una de las consecuencias no deseadas. Hemos aprendido, ya lo tenemos claro, que todo lo que hagamos en la Tierra repercute en el agua. Y bueno, hay que pensar los sistemas acuáticos, son recipientes con agua, el agua se mantiene ahí o viaja y se pierde y es renovada. Eso está vinculado a un sector de territorio que se denomina la cuenca. Y el nivel de nutrientes que llegue al sistema acuático depende de cuáles sean las fuentes de nutrientes en esa cuenca, que pueden ser naturales, puede ser el fósforo que esté en el suelo, o pueden ser antrópicas, los fertilizantes que se pongan, ¿tá? Esas fuentes pueden ser puntuales, puede ser una ciudad o una industria, un caño de salida de aguas sanitarias o de aguas de uso industrial, o pueden ser difusas, puede ser el suelo de toda la cuenca o un fertilizante que fue distribuida en grandes sectores de la cuenca. Ahora, que haya mucho nutriente, muchas fuentes de nitrógeno y de fósforo en una cuenca, no son suficientes para que haya un impacto de eutrofización en un sistema acuático. Para que haya un impacto tiene que haber movilización de esos nutrientes, tienen que ser liberados del suelo o liberados del punto donde se encuentren, abierto la canilla del tanque, y tienen que ser movilizados y luego transportados. La movilización desde el suelo, según lo que es el paradigma agronómico, la movilización desde el suelo del fósforo solo podía ocurrir si había erosión. Esto quiere decir que había transporte de partículas. ¿Por qué? Porque el fósforo se une fuertemente a las partículas de suelo, entonces si no hay transporte de partículas de suelo, no va a haber transporte de fósforo. Ahora, eso ya se ha demostrado en los últimos años de que no funciona así, el fósforo es transportado en el agua disuelto. ¿Tá? Con que una pequeñísima cantidad de fósforo unido fuertemente al suelo se libere al agua disuelto y viaje, se movilice y se transporte hacia los sistemas acuáticos, es suficiente para degradar los sistemas acuáticos. Y esa es una de las líneas en la que particularmente yo vengo trabajando y otros colegas en el país y fuera del país. Y yo entiendo de que el paradigma clásico agronómico de que el fósforo solo se moviliza por erosión es muy fuerte y va a llevar unos años que se cambien. Ya hay evidencia suficiente para establecer de que desde el punto de vista agronómico eso es válido, desde el punto de vista de las consecuencias ambientales en sistemas acuáticos de la actividad agronómica, eso ya no es válido. Bueno, y el transporte depende de la pendiente de la cuenca, de si hay vías preferenciales. Imagínense un campo todo empastado, involucrará una resistencia, a una fricción al viaje del agua y de los nutrientes que van siendo transportados. Ahora, si alguien va y hace un canal, mayormente toda la materia, la energía y el agua van a ser conducidos por ese canal directo hacia el sistema acuático. Entonces, los canales de drenaje generan bastantes problemas de viaje. Las cunetas de una calle pueden ser esos canales. Del régimen de lluvias depende el transporte y de la presencia de filtros, de la extracción de humedales, de montes riparios, ese tipo de cosas. Luego de que una cuenca que tiene altos niveles de nutrientes, la fuente es importante, esos nutrientes son movilizados y transportados, tienen que ser entregados al sistema acuático. El sistema acuático va a ser capaz de procesarlo en su funcionamiento, esto quiere decir utilizar los nutrientes, y ahí se va a generar un equilibrio entre distintas matrices ambientales en el sistema, no importa solo los nutrientes que hay en el agua, sino también los que hay en sedimentos y en la biota. Van a haber flujos entre esos componentes de retención y de liberación, y finalmente, si los niveles en alguno de esos componentes llegan a generar condiciones de alta productividad biológica, se generará un impacto por eutrofización. Estos procesos
como yo les decía hace un rato, muchos de estos procesos involucran lags, demoras, retrasos en el tiempo y diferencias en el espacio, ¿no? Lo que se hace a nivel de la cuenca en la aplicación de fertilizantes, la instalación de una fábrica o el establecimiento de una ciudad, la construcción de carreteras, la construcción de canales, la forma en que se trabaja la tierra, bueno, todos esos factores terminan impactando en otro momento y en otro lugar en la calidad de agua. Y por supuesto que los sistemas acuáticos, salvo algunos pocos ejemplos, no son sistemas en donde se acumule todo lo que reciben, terminan exportando y por supuesto generando impacto aguas abajo, ¿no? Imagínense los sistemas más productivos, los sistemas costeros, oceánicos y marinos del mundo también sufren estos problemas de eutrofización. No solo se dan en lagos o en sistemas continentales acuáticos, sino que también se dan en sistemas de aguas abiertas. Y bueno, para hablar de sistemas grandes impactados por eutrofización, pueden pensar en las grandes floraciones cianobacterianas que hubieron en verano de 2019 en el Río de la Plata. ¿Verdad? No tenemos por qué irnos. En este punto de la historia de la cuenca del Río de la Plata, no necesitamos irnos al lago Erie para ver a gran escala la magnitud del problema de eutrofización. ...2020... Las causas de eutrofización ya las conocemos en detalle. Si bien en la prensa muchas de estas cosas se discuten, como en su primer momento la industria química de los detergentes generó mucha resistencia a aceptar de que podía tener algún tipo de culpa, de responsabilidad en la eutrofización de los sistemas acuáticos. Bueno, actualmente, y sobre todo en un país con base agrícola-ganadera, el sistema agrícola-ganadero, basado en un paradigma de que el fósforo no se mueve del suelo porque si no hay erosión no se mueve, y como nosotros hace 20 años que hacemos siembra directa ya no hay erosión relevante, el sistema agrícola-ganadero le cuesta asumir la responsabilidad en los procesos de eutrofización de sistemas acuáticos, aunque eso ya científicamente está completamente demostrado. El tema es, mientras sea una externalidad, el costo es de otro, ¿no? Es de la sociedad, es de la empresa que potabiliza el agua, pero no hay un costo adicional para la actividad agropecuaria. Bueno, eso como sociedad tendremos que saldarlo, si no, toda la sociedad está subvencionando los costos extras y la degradación ambiental que se genera por algunos sectores económicos que son fundamentales, por supuesto, pero bueno, tienen sus consecuencias ambientales. Bueno, gente, acá vamos a ver algunas diapos más. Es un buen momento, 1:10, si quieren hacer un corte. Les sugiero que se tomen unos minutos ahora. Bueno, muy bien. Vamos a ver si llegamos en este último tirón a terminar esta actividad. Después de haber dado vuelta al mate, revisado los WhatsApp, aquí estamos de vuelta. Calculo que ustedes más o menos en la misma dinámica. Bueno, veamos gráficamente las relaciones causa-consecuencia en este proceso de eutrofización. En esta gráfica, en el eje de las X aparece la disponibilidad de nutrientes en el ecosistema y en el eje de las Y la productividad biológica del ecosistema. ¿Tá? Según lo que intenté explicar hasta ahora, cabría esperar que los sistemas con baja disponibilidad de nutrientes sean poco productivos biológicamente, y a medida que aumentan su disponibilidad de nutrientes, aumente su productividad biológica. Entonces uno podría esperar que este cambio de la productividad biológica sea directamente proporcional a la disponibilidad de nutrientes. ¿Tá? Los sistemas parten de estados oligotróficos con aguas claras y muy bajas biomasas, y llegan a estados eutróficos dominados por productores primarios que pueden ser macrófitas, macroalgas o plantas acuáticas, y en niveles más extremos de hipereutrofia o de supereutrofia, hablan algunos autores, pasan a estar dominadas por fitoplancton y particularmente por cianobacterias, ¿tá? Cuando el nivel de nutrientes es muy, muy alto. Ahora, ¿qué ha pasado?
Los investigadores que han buscado estas relaciones causales de causa y consecuencia han encontrado que esa línea recta que vincula, la carga de nutrientes con la biomasa o la producción, no ocurría así, esa relación directa, proporcional, no ocurría así en los ecosistemas naturales. Encontraban que a medida que aumentaban la carga de nutrientes, estamos en la línea roja, la producción o la biomasa del ecosistema, ¿no?, que es una consecuencia de esa producción biológica, no aumentaba. No aumentaba, no aumentaba, no aumentaba. Esto ocurre así en los ecosistemas. ¿Por qué? Porque si bien los nutrientes van llegando al sistema, algún componente del sistema los utiliza y los retiene y hace que el sistema no cambie abruptamente de condición, no aumente fuertemente la biomasa. ¿Eso qué puede ser? Y pueden ser que los sedimentos tengan hierro suficiente para unir al fósforo. Entonces, si bien la carga interna de nutrientes y de fósforo va aumentando en el sistema, eso no tiene consecuencias ecosistémicas, ¿tá?, visibles. Ahora, hay un día, ocurre lo que se llama, disculpen que estoy cambiando todo acá, un día ocurre lo que se llama un cambio catastrófico en el ecosistema, ¿tá?, y el sistema, con un pequeño aumento de la carga de nutrientes adicional, genera un cambio abrupto, catastrófico, de la productividad ecosistémica y de su nivel de biomasa. ¿Qué puede ser esto? Y bueno, depende del sistema, cuál sea el factor que genere este cambio abrupto. Imagínense, si los nutrientes que llegaron fueron retenidos en los sedimentos, una tormenta muy fuerte que haya sido capaz de generar un oleaje que resuspenda todo ese fósforo de un día para el otro en la columna de agua. ¿Tá? Sale el sol y el agua del lago, que tenía bajo nivel de nutrientes, pasó a tener un nivel explosivo de fósforo. ¿Y qué pasa? Todo lo que estaba ahí, que no se podía desarrollar por falta de nutrientes, explota, se reproduce. El sistema cambia explosivamente de un momento a otro. Ahora, las causas se dieron acumuladas durante muchos años. Pasó un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito más, pero eso no generó cambio, no hubo consecuencia. Y en un momento las consecuencias se expresaron todas juntas. Esto, gente, ocurre en los sistemas que se atrofizan y es uno de los mayores problemas o impedimentos para hacer entender al público en general cómo funciona esta problemática y cómo debe gestionarse ambientalmente. ¿Tá? Porque, no, pero yo vivo en este lago, vivo hace décadas y el problema ocurrió ahora. O sea, yo vivo en la costa de Laguna del Diario por 40 años, viví por 40 años. Y el problema surgió en el 2006, antes no existía este problema. No. Hasta el 2006 y durante décadas se armó la bomba de tiempo. En el 2006 se desbordó el vaso o ocurrió un hecho catastrófico en donde los problemas se expresaron de un momento a otro, en tema de un mes o una temporada de verano. ¿Ah? Pero la causa seguramente no se haya generado en verano de 2006 o en el año anterior a ese. Tiene décadas de acumulación el problema y ahora la cosa explotó. ¿Cuándo explota el problema? ¿Cuál es el umbral del nivel de nutrientes que genera ese cambio abrupto, catastrófico en el ecosistema? No es conocido y no se puede establecer. ¿Por qué no se puede establecer? Porque yo no puedo prever cuándo va a ocurrir una tormenta. Si la tormenta hubiese ocurrido en este esquema con un nivel inferior de nutrientes, si en vez de haber ocurrido la tormenta acá, hubiese ocurrido acá, capaz que se daba esa transición a alto nivel de biomasa y productividad en el sistema. Pero la tormenta ocurrió cuando ocurrió. Y capaz que podría haber aguantado a mayor acumulación de carga de nutrientes del sistema, y si no había un factor catastrófico que cambiara la estructura del sistema, el sistema seguía como estaba. ¿Se entiende? Para la percepción pública, este concepto de cambio no proporcional, no lineal, es un problema. Pero la cosa es un poco más compleja. ¿Por qué? Porque se entendió esto, pero digamos, bueno, ¿cómo hacemos para solucionar el problema de la eutrofización? Yo tengo un sistema que era de aguas claras, que yo me bañaba o que tomaba su agua para potabilizarla, y resulta que ahora no puedo hacerlo porque es un caldo verde tóxico de cianobacterias. ¿Cuál es la causa? Le pregunto, señor técnico, ¿cuál es la causa? El fósforo y los nutrientes. Bueno, muy bien, reduzcamos el nivel de fósforo que llega al sistema, ¿tá?
Y tratemos de inmovilizar el fósforo que ya tiene el sistema. Por ejemplo, cosechando plantas que se llevan materia orgánica y se llevan fósforo. ¿Tá? Sacando los sedimentos o tirando alguna sustancia que retenga el fósforo. Está, muy bien. Ahora imagínense que lo que yo hago en primera instancia es cortar la llegada de nuevo fósforo. ¿Tá? ¿Qué es lo que pasa? Los sistemas en general no disminuyen su biomasa y su productividad. Se mantienen, y ahí estoy en la línea azul, volviendo. ¿Tá? Estoy oligotrofizando el sistema. Estoy disminuyendo su carga de nutrientes. ¿Tá? Pero la biomasa se mantiene idéntica más allá del punto umbral que generó un salto en el aumento de la productividad. Yo estoy a este nivel de nutrientes, en donde acá abajo tenía baja productividad de biomasa, y sigo con una altísima productividad o biomasa en el sistema. ¿Esto qué quiere decir? Que el sistema tiene memoria. El nivel de productividad del sistema o su biomasa no depende solo del nivel de nutrientes. Si yo tengo este nivel intermedio de nutrientes, puedo tener esta biomasa o esta. ¿Y de qué depende que tenga una biomasa baja o alta? Depende de cómo estaba el sistema el día de ayer. Si yo tengo alta biomasa, seguro mañana voy a tener alta biomasa. Seguro. Es más probable que mañana tenga alta biomasa. ¿Y hasta cuándo va a ocurrir esto? Hasta que haya un nuevo evento catastrófico diferente al que generó el paso de la eutrofización hacia estados de mayor biomasa, que genere un disturbio suficiente para disminuir la biomasa del sistema a las condiciones pretéritas. Por ejemplo, a ver, el sistema recibe fósforo durante muchos años que se acumula en los sedimentos. Se acumula. Un día hay una tormenta que revuelve el sistema, pone el fósforo en la columna de agua donde hay luz, el sistema se hace productivo. Este cursor lo muestra cuando quiere, salta para acá arriba. ¿Tá? Empiezo a disminuir la llegada de fósforo al sistema y el nivel de fósforo en agua empieza a disminuir, pero el de los sedimentos sigue acumulado ahí, sigue habiendo fósforo acumulado en los sedimentos. A medida que baja la concentración de fósforo del agua, el sedimento por diferencia de concentraciones libera más fósforo y por lo tanto mantiene la productividad del sistema. ¿Tá? Hasta que se llega a un umbral en donde ya el sedimento no tiene más fósforo para liberar y ahí sí cae la producción en el sistema. ¿Tá? No siempre este tipo de dinámicas no lineales de los ecosistemas que se eutrofizan y se oligotrofizan tienen que ver con los sedimentos. Pueden haber otras causas que no vamos a mencionar ahora mayormente. ¿Tá? Bueno, consecuencias para la gestión ambiental. La recuperación de un sistema eutrófico involucra el lograr estados mejores que los que generaron el problema. Me refiero a, si a este nivel de fósforo se generó el problema, se empezó a expresar el problema, voy a tener que alcanzar este nivel de fósforo, que es menor, para solucionarlo. Por lo tanto, desde el punto de vista de los costos y el esfuerzo, ¿qué es lo que es más conveniente? Mantener un sistema acá abajo, no dejarlo que se explote y que escape para acá arriba, porque después voy a tener que hacer un esfuerzo mucho más grande, volverlo a un estado pretérito previo al que se generó el problema. Y eso es muy costoso. Si dejamos que el sistema explote, después mantenerlo, es como en medicina, ¿no? Mejor prevenir que curar. Bueno, es el mismo principio para la eutrofización. Y acá no estamos hablando de una o dos personas y comprar los medicamentos, estamos hablando de el manejo de la biogeoquímica de nutrientes a nivel de una cuenca o el manejo de miles de toneladas de materia, sustancia y nutriente que tiene un lago, ¿no? Los sedimentos de un gran río. Y esto hace que sea muy dificultoso, estos procesos no lineales, no proporcionales, hace que sea muy dificultoso transmitírselo al público. La gente que más interactúa con los sistemas acuáticos, que vive en su costa, es muy difícil que logre comprender este tipo de dinámicas. ¿Ah? No, yo viví acá durante décadas y eso no pasaba. Listo. Y es la realidad con la que he convivido y es muy difícil que se dejen convencer por más evidencia científica que pueda tener esto. Estos fenómenos que involucran que el estado de un sistema, estado biomasa de un sistema,
dependa de su carga de nutrientes, pero además sea dependiente de su historia reciente, es un fenómeno que se ha denominado como histéresis. Es un concepto que viene de la física y de la ingeniería, ¿tá? Y que se ha aplicado al funcionamiento de los procesos de eutrofización y oligotrofización de sistemas acuáticos. Bueno, imagínense la cadena trófica típica de un lago, en donde tenemos, aquí en el esquema de la izquierda, estos son los productores primarios microscópicos, estos son microalgas fundamentalmente, y pueden haber cianobacterias. Tenemos un grupo de filtradores que se alimenta de esas pequeñas partículas verdes que están en el agua, que son animales muy pequeños, por lo general, hay otros grupos biológicos, pero generalmente animales muy pequeños. Los filtradores más eficientes son pequeños crustáceos, como si fueran cangrejos, pero microscópicos, de 1 milímetro menos, por lo general, que filtran el agua y la hacen más clara, porque un sistema eutrófico queda verde porque lo que predomina son los productores primarios, que son los organismos que pueden utilizar el fosfato que está en el agua. Perdí el cursor. Luego tenemos los filtradores, que se alimentan de esto, los pequeños peces que se alimentan del zooplancton, de estos organismos filtradores, y los peces piscívoros, o los peces grandes que comen los peces chicos. Esto es una cadena de 4 pasos, muy simple, bastante característica de los ecosistemas acuáticos del norte, y no tanto de los nuestros, que son más complejas. Hay más jugadores, hay que estudiarlo como una red súper conectada y no tanto como una cadena lineal. Bueno, pero imagínense ¿cuántos niveles tróficos? Acá tenemos el nivel 1, el nivel 2, el nivel 3 y el nivel 4. Los predadores tope sería el nivel 4 y el nivel 1 sería los productores primarios. ¿Cuántos niveles esperaríamos que estén presentes en un ecosistema en función de su nivel de nutrientes? Y si tenemos un sistema con agua destilada ultra oligotrófico, esperaremos tener unas pocas algas, unas poquitas, que hay que buscarlas porque en agua destilada casi no crece nada, hay que buscarla a ver si encontrás alguna. En sistemas oligotróficos, además de tener eso, ya tenés una biomasa suficiente, una producción suficiente para que aparezcan algunos consumidores primarios de esas algas. ¿Cuánto va a haber en biomasa? Y muy poquito porque como hay poco de esto y de esto tendrás menos biomasa. A medida que aumenta el nivel de nutrientes, aumenta el nivel de estado trófico porque aumenta la biomasa, aumenta la cantidad de alimento disponible y hay un punto en donde llega a ser posible el sustento energético de una población de peces pequeños que es capaz de alimentarse de zooplancton, de pequeños filtradores. En estados mesotróficos, de estados intermedios de nutrientes, uno esperaría que el sistema sea que estén todos los escalones de una cadena trófica, de una pirámide trófica representados y que aparezcan allí los predadores tope. Ahora, ¿qué pasa? Y bueno, esos sistemas en ese estado mesotrófico uno esperaría la mayor diversidad posible. Ahora, ¿qué pasa si el de nivel de nutrientes sigue aumentando más allá de la mesotrofia? Piensen un segundito, a ver qué les parece que podría ocurrir en lo que tiene que ver con la cantidad de niveles tróficos de un ecosistema acuático, como un lago. Bueno, a medida que los sistemas se hacen más ricos y pasan a niveles eutróficos o hipereutróficos, la cantidad de escalones de esta pirámide trófica o de eslabones de esta cadena trófica se hace cada vez menor y se acorta desde arriba. Los que primero esperaríamos que desaparecieran fuesen los peces piscívoros, los peces que comen peces, y luego todos los peces desaparecerían. ¿Y por qué empiezan a desaparecer de arriba? Y porque cuando el sistema es eutrófico se ve sometido a altas variaciones del nivel de oxígeno, por ejemplo, y los peces más grandes y más activos porque son cazadores, sufren esas condiciones y tienden a ser eliminados del sistema. O porque
la producción primaria del fitoplancton es tal que el agua es muy poco transparente, muy turbia, muy verde, y los peces piscívoros que necesitan detectar por la vista a sus presas ya no los pueden ver y se mueren de hambre, por más que los otros peces estén ahí. ¿Ah? En la hipereutrofia, ¿por qué pueden llegar a desaparecer todos los peces? Y porque la carga de materia orgánica es tal y las condiciones anaeróbicas o hipóxicas de bajo contenido de oxígeno son tan frecuentes que esa materia se descompone de forma anaeróbica y genera compuestos tóxicos como el amonio. El amonio en altos niveles puede matar a todos los peces, pero no a los microcrustáceos. O puede matar a determinados niveles a los que llega, mata a los peces, pero no a los microcrustáceos. ¿Bien? Bueno, así que la eutrofización genera una degradación en el ecosistema que involucra pérdida de diversidad, pérdida de funciones ecológicas, pérdida de controles por consumo, ¿no? Imagínense que si yo no tengo predadores tope, caso de eutrofia, no hay predador tope, no hay nadie que limite el tamaño de la población de los peces plantívoros, de los peces pequeños. Por lo tanto, va a explotar la cantidad de peces pequeñitos que se va a alimentar de los filtradores y no va a haber quien filtre el agua y por lo tanto el fitoplancton va a explotar su población. Y si son cianobacterias tóxicas o potencialmente tóxicas, van a aumentar la magnitud del problema. ¿Y eso por qué? Porque hay una cascada trófica a lo largo de estos vínculos alimenticios que propagan los efectos de la falta de uno de sus componentes. Sistemas eutróficos. Estos son floraciones cianobacterianas en la costa de un lago de Ciudad de la Costa. Precioso. En resumen, eutrofización. Aumento de disponibilidad de nutrientes genera un aumento de la productividad primaria. ¿Sí? El aumento de productividad primaria se expresa como floraciones o blooms de organismos fotosintetizadores. Estos pueden ser microalgas, pueden ser cianobacterias o pueden ser plantas acuáticas. ¿Sí? Esa gran acumulación de materia orgánica generada en el propio sistema, cuando se descompone, genera malos olores. Muchas veces esto tiene que ver con la generación de productos como el ácido sulfídrico, sulfuro de hidrógeno, el ácido sulfídrico, que es lo mismo que le da el olor a huevo podrido, a un huevo descompuesto. ¿Tá? Entonces uno puede estar en un lago eutrófico en la costa y sentir olor a huevo podrido, confundirlo con olor a cámara séptica, a pozo negro, y lo que está pasando es que en realidad el sistema se quedó sin oxígeno, es anóxico, no tiene oxígeno. Hay organismos, bacterias que empezaron a respirar el sulfuro, SO4, lo transformaron en HS, ácido sulfídrico, sulfuro de hidrógeno, y eso tiene un olor a huevo podrido insoportable. ¿Está? Difícil que el vecino que vive en la costa de un lago eutrófico no entienda que lo que está pasando allí es que algún camión barométrico tiró un cañón lleno de excrementos, ¿no? Porque el olor es muy parecido. Cuando hay anoxia, hipoxia, suele haber muerte masiva de peces. Esto ocurre en los lagos eutróficos. En general los predadores, los peces más grandes sufren mucho. También otra de las consecuencias de los blooms de organismos fotosintetizadores es que aparecen riesgos sanitarios por consumo o por contacto directo del agua u otros sucios, ya que algunos organismos, particularmente algunas cianobacterias, son capaces de producir toxinas muy potentes, ¿tá? Denominadas cianotoxinas. Y todo esto, las sustancias con mal olor, las sustancias tóxicas que aparecen en el sistema, generan interferencias en muchos usos del sistema y entre ellos en la potabilización, que por nuestra Constitución de la República desde hace casi 15 años es el uso prioritario del recurso agua en nuestro país. ¿Ah? Bueno, por lo tanto, si bien nadie tira nada tóxico, ningún causante de eutrofización tira algo tóxico al agua, sino que tira nutrientes y cosas necesarias para la vida. Cuando la acumulación de esos nutrientes en los sistemas acuáticos es muy alta, empiezan a aparecer en realidad sustancias que sí son tóxicas, pero que son generadas por los propios organismos del sistema, ¿tá? De los organismos que pasan a dominar el sistema en esas condiciones, ¿tá? Y eso
impide la utilización del recurso para muchos fines, además de generar un problema ambiental significativo, ¿no? Imagínense la pérdida de diversidad, bueno, todos los temas ambientales y ecológicos que puedan poner en la lista van a estar presentes. Pero entre todos estos, que ninguno es ninguno lo podemos obviar y que todos son relevantes, hay un problema particularmente complejo que es el de las cianobacterias potencialmente tóxicas. Y es bastante frecuente. Estas son fotos del aspecto de floraciones cianobacterianas en lagos de Ciudad de la Costa. De este sistema ya les mostré una foto. Este es otro lago de Ciudad de la Costa. Estos son las colonias de cianobacterias, las células verdes. Esto es una foto sacada con un celular, con una cámara digital, a simple vista, sin aumento. Uno ahí no ve las células, ve los acúmulos de células en mucílago. Esto es una foto obtenida agua de un tajamar en la zona de Tala, en Canelones. Ahí las células fueron químicamente rotas y se liberó este pigmento azulado típico de las cianobacterias, que es la ficocianina. ¿Ah? Y bueno, las toxinas que se dan en estas condiciones son bastante complejas, es un grupo muy amplio de sustancias, permanentemente se siguen reconociendo más cianotoxinas. La más conocida es la microcistina, que hay varias variedades, la LR es una de ellas. La microcistina es la toxina producida por Microcistis y otros grupos de cianobacterias, que tiene efectos hepatotóxicos, por ejemplo, y cancerígenos. ¿Ah? Después tenemos saxitoxina. La saxitoxina ha sido la toxina producida por la cianobacteria que dominó Laguna del Sauce en 2015, por ejemplo. Es una toxina neurológica. La cilindrospermopsina, y bueno, acá anatoxina A y anatoxina A variedad S. Acá hay un problema de un cambio de un carácter en el punto 5, no importa. Pero fíjense, los compuestos son químicamente muy diversos. Los modos de acción son muy diversos y las consecuencias en la salud también son muy diversas. Pueden generar problemas por contacto simple con el agua. Vos te vas a bañar en agua verde y te generan irritación. Generan problemas hepáticos, renales, neurológicos y te pueden generar la muerte. ¿Sí? Bueno, muy bien. Este estudio es del año 2017 y trata de demostrar cuáles son las condiciones de nuestros sistemas acuáticos en cuanto a nivel de nutrientes. Este es un índice de estado trófico. Las pelotitas y los colores clasifican los ríos y arroyos de Canelones en función de su nivel de fósforo y a partir del nivel de fósforo establecen el estado trófico del sistema, ¿tá? En un gradiente que va de mesotrófico a hipereutrófico. Yo les decía hoy que uno lo que desearía como gestor ambiental es que los sistemas tengan el menor nivel de nutrientes para que no se desarrollen problemas. Ahora, los niveles intermedios mesotróficos son los más adecuados para tener más diversos los ecosistemas. ¿Ah? Fíjense, de todo este muestreo de ríos y arroyos de Canelones, solo 3 puntos se establecieron como mesotróficos. Y además puede observarse un gradiente en donde los mayores niveles de nutrientes se encuentran donde hay más población y más cerca de la capital. Y a medida que uno se aleja de la capital y de los centros poblados, los niveles de nutrientes van bajando. Pero en su gran mayoría los sistemas son eutróficos o más. ¿Sí? Ese es un poco el estado de nuestros sistemas acuáticos de Canelones. Uno, sin analizar ningún dato, la Intendencia de Montevideo tiene un sistema de monitoreo desde hace muchos años que se publica periódicamente en su página web y es muy transparente al respecto. Si uno analiza eso, puede ver de que este gradiente de aumento de nivel de nutrientes hacia Montevideo continúa hacia Montevideo, y en Montevideo son mayores aún los niveles de nutrientes, pero también puede ver que el problema de eutrofización está generalizado. Y en todo el sector del territorio en donde uno tiene solo actividad agrícola, también tiene sistemas eutróficos o supereutróficos. ¿Ah? Por lo tanto, acá no solo el problema está en donde hay gente y donde se usa detergente, volviendo a
al relato histórico que le hacía previo, sino de que nuestra actividad agrícola ganadera, base de nuestro sistema productivo, gran parte de nuestro sistema productivo, también es causante de este problema. Otro ejemplo que les voy a mostrar, que es más específico, también en Canelones, es la Laguna del Cisne, que está ubicada cercana a Salinas y es una fuente de agua potable. Fíjense lo que ha sido la variación del nivel de fósforo total, EGI, en las últimas décadas en el sistema. Este trabajo también es publicado en 2017 en un informe, en un convenio para la Intendencia de Canelones y la Comisión de Cuenca de Laguna del Cisne, del que con otros colegas somos representantes del CURE en ese ámbito. Fíjense qué ocurrió con respecto al nivel de fósforo en el sistema en las últimas décadas. Nosotros relevamos, nosotros no éramos recibidos, los que participamos en este estudio en los años 90, no habíamos entrado a facultad en el año 90, pero habían otros colegas que hicieron algunos estudios en esos fines de la década de los 80 y principios de los 90 y habían encontrado unos niveles de fósforo en promedio de 100 microgramos por litro. Fíjense que en el año 2003 el nivel de fósforo en el sistema ya había llegado casi a 400 microgramos, había multiplicado por 4, casi son estudios nuestros y de otros colegas. Y en el 2012 el sistema llegó a 700 microgramos de fósforo por litro. En el 2012. ¿Saben cuánto está establecido en la normativa que es el máximo que sería admisible de nivel de fósforo para un ecosistema acuático de este tipo? 25. ¿Está? ¿Qué quiere decir esto? Que el sistema ya era eutrófico en los años 80 y 90, pero que la tendencia al aumento es sostenida y que 90, 2000, 2010, que en 20 años el sistema multiplicó casi por 7 su nivel de nutrientes. ¿Está? Esto claramente no es un proceso de origen natural, esto es eutrofización antrópica, porque justo ahora, en 20 años, el sistema crezca tanto su nivel de nutrientes, es injustificable por causas naturales. ¿Está? 2012. En el 2014 se generó la Comisión de Cuenca de Laguna del Cisne. En el 2016 se establecieron medidas cautelares. Y fíjense qué pasó en marzo de 2017. En marzo de 2017 el nivel de fósforo había comenzado a disminuir. Estos son datos solo de verano. Después de 2017 seguimos estudiando. Esta tendencia a la disminución del nivel de fósforo no ha sido constante, no ha seguido en esa línea, se ha mantenido más o menos en esos niveles. Tenemos algo más de conocimiento de la dinámica de ese proceso, pero no voy a hacer referencia ahora. Esta foto ya la vimos, como más ejemplos del estado de nuestros ecosistemas. Este es el lago Rivera, es otro lago urbano en Montevideo. Cualquiera de ustedes a esta altura mira el color del agua y ya tiene que poder concluir de que esto es un sistema eutrófico o hipereutrófico. Esto es el río Santa Lucía, a la altura de la población de Aguas Corrientes. Este es el embalse es el embalse desde donde se toma agua para potabilización para todo el sistema metropolitano. Entre el 50 y el 70% de la población del país toma agua de este río. En el 2013 hubo un grave problema de mal olor y sabor en el agua potabilizada a partir de este punto en Montevideo y generó una gran crisis política y ambiental. La foto de Laguna del Diario 2006, ya se las mostré. Algo de la maquinaria que se utiliza periódicamente para cosechar las plantas acuáticas en el sistema. Esta es Laguna del Sauce en 2008. Cianobacterias. Laguna del Sauce en 2013. Allá ven en el fondo la Sierra de las Ánimas y el Cerro Pan de Azúcar. Esto generó otro gran conflicto ambiental y político. Esta es la floración del 2015 en Laguna del Sauce posterior de una cepa de Cylindrospermopsis, una cianobacteria que generaba saxitoxina y generó una inversión pública muy importante y un gran esfuerzo de los
operarios de la planta de OCE-UGD para resolver esta problemática. Es toda la mancha verde del gran sistema. Y pueden ver también en esta foto que hay 3 lagunas encadenadas, la grande, aquí, con la floración de cianobacterias, la laguna del Cisne, pequeñita acá, y la laguna del Potrero. Y toda esta mancha negra que aparece aquí en la laguna del Potrero es otra consecuencia del mismo proceso de eutrofización que está dado por la colonización de plantas acuáticas, ¿tá? De macrófitas. Todo esto de acá son plantas. Y esto lo estuvimos viendo también en esos años, 2015, 2014. Las plantas acuáticas solamente abarcaban esta punta del sistema, este sector oeste del sistema, y las plantas empezaron a dominar prácticamente toda la laguna del Potrero que es este sistema. Así que lo que estamos viendo ahí son diferentes consecuencias del mismo proceso de eutrofización. Ahora hay sistemas más grandes en donde se ha expresado el problema. Esto es el río Uruguay. En los primeros años de operación de la planta de UPM Botnia, pasaron algunas floraciones de cianobacterias por ahí y se estuvo discutiendo si la causa era esa planta industrial o no. Se llegó a la conclusión de que no, de que esta floración en particular venía de aguas arriba. Esa floración ha alcanzado, por ejemplo, la costa del río La Plata en Colonia. Acá se ve en fotos satelitales al respecto, en Colonia Sacramento. Acá tenemos el límite entre Montevideo a la izquierda, al oeste, y Canelones a la derecha. Este es el arroyo Carrasco y es una gran floración de cianobacterias que ha sido empujada por el viento desde el río de la Plata hacia adentro en el arroyo. Bueno, ejemplos tenemos. Si queremos estudiar eutrofización en Uruguay, lamentablemente no nos faltan sistemas para poder estudiarlos y es uno de los grandes desafíos que tenemos para la gestión ambiental en el futuro. Así que los que les interese en esta temática, habemos varios investigadores aquí en el CURE que trabajamos sobre la temática y estamos a las órdenes. ¿Sí? Gente, les agradezco mucho, disculpen la extensión, espero que haber podido aportar algo. Acá termina el núcleo de algunas clases, que es mi contribución a este curso. Hemos planificado otros años hacer actividad de campo, que este año va a ser imposible hacerla, y también se incluía una actividad de laboratorio, que va a ser muy difícil que podamos incluir. Así que bueno, luego con Martina y con Javier discutiremos cómo podemos modificar esos componentes del curso. Les deseo lo mejor, gente, cuídense, gracias.